Buen día, mi nombre es Lipsa Nava. En el presente trabajo se abordará el proceso de atención nutricional que se llevó a cabo como parte de la evaluación del segundo parcial de la materia de necesidades especiales en la mujer deportista. Principalmente, el proceso de atención nutricional comprende cuatro pasos muy importantes para la recopilación de información nutricional del paciente para lograr identificar algún problema existente y solucionarlo. Dichos pasos son la evaluación nutricional, el diagnóstico, intervención y por último el monitoreo y reevaluación. Aunque solo se menciona como un proceso de cuatro pasos, se podría decir que es un sistema cíclico, ya que después del monitoreo y reevaluación del paciente, como se dice en este último, se reevalúa el estado nutricional del paciente en cuestión para poder identificar si el problema ya identificado anteriormente ha sido solucionado o necesita una nueva intervención para llegar a su solución. En la evaluación nutricional, el objetivo principal es recolectar datos del paciente para identificar cuáles son los factores que afectan su estado de nutrición y su estado de salud. Esto es logrado mediante una historia clínica del paciente para poder identificar enfermedades ya diagnosticadas que pueden afectar su salud, antecedentes familiares que pueden propiciar un riesgo para la salud del paciente, estudios bioquímicos y pruebas médicas. También se incluyen medidas antropométricas y hallazgos físicos que puedan presentar en el paciente, ya sea por síntomas y signos de alguna enfermedad y además de un análisis nutricional de la dieta habitual del paciente. Y en pocas palabras, en este paso es donde se determina el estado de nutrición del paciente. Con respecto al proyecto realizado, la parte inicial del proceso de atención nutricional se llevó a cabo mediante el software de Avena. Como primera instancia, se realizó una historia clínica un tanto general en el software de Avena para conocer los aspectos más importantes de la salud del paciente y partir desde ahí. Además, en el software se introdujeron datos antropométricos muy generales de la paciente, en este caso, tales como el peso, la talla y el IMC. Y también en dicho software se puede encontrar un apartado de hábitos alimenticios donde se especifican los detalles generales de la dieta de la paciente. Por ejemplo, los tiempos de comida habituales en su dieta, las preferencias de desayunos, comidas, cenas y colaciones, los alimentos que consume con más frecuencia y también los que no le gustan. Mm, Además del llenado de este apartado, se realizó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para enriquecer un poco más los datos proporcionados sobre la dieta habitual del paciente. También en el software se registró su actividad física habitual y si se consume o no suplementos y medicamentos. Y gracias a toda esta información recopilada se puede obtener que se trata de una paciente mujer de 21 años de edad con un peso de 64 kilogramos y una talla de 1,70 metros. Su objetivo principal es el aumento de masa muscular mediante dieta y entrenamiento de fuerza. No presenta enfermedades clínicas actualmente, ni alergias o intolerancias. Y con respecto a su actividad física, refirió que realiza de lunes a sábado de 2 a 2 horas y media de gimnasio. Hablando del diagnóstico, podemos mencionar que es una paciente con un IMC normal que no refiere signos ni síntomas generalmente. Consume una alimentación saludable habitualmente de lunes a viernes, aunque refiere que los fines de semana no procura tanto cuidar su alimentación y esto le provoca un poco de inflamación. Además, en el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos
se pudo encontrar que normalmente consume los mismos alimentos y no varía tanto su dieta. Por ejemplo, es muy común que la paciente desayune huevo en cualquiera de sus presentaciones o hot cakes saludables. Y de colación generalmente consume un plátano o pan con crema de cacahuate todos los días, ya que no tiene tiempo para consumir una colación muy elaborada. Como ya se mencionó, realiza actividad física en el gimnasio alrededor de 6 veces a la semana, de 2 a 2 horas y media. Además de que mencionó que trabaja por las tardes aproximadamente 4 horas y su trabajo demanda caminar bastante. A pesar de que considera que lleva una dieta y sesiones de ejercicios de pesas adecuadas con respecto a su objetivo, refiere que no ha visto cambios en el aumento de peso ni cambios visibles hablando del aumento de la masa muscular. Como problema, podemos identificar que existe una ingestión inadecuada de energía con respecto a su objetivo, el cual es el aumento de masa muscular. Esto basándonos en lo mencionado por el autor Francis Holloway, el cual refiere que para un aumento de masa muscular es necesario generar un balance energético positivo acompañado de un entrenamiento enfocado en la síntesis de músculo para su aumento. También en la bibliografía pudimos encontrar que la autora Anita Bean menciona que para el incremento de masa muscular es necesario una combinación de un programa enfocado en el entrenamiento de fuerza con una dieta equilibrada. Y esta última diseñada para proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para permitir un desarrollo óptimo del músculo. Este problema no lo podemos identificar por signos y síntomas como tal, sino como una ausencia del aumento de peso. Ya que se ha identificado el problema de la paciente, se procedió a realizar un plan de alimentación adecuado para su objetivo. Se hizo el cálculo de sus necesidades diarias y para este paso fueron necesarios el peso, la edad, la talla, el factor de frecuencia de actividad física de la paciente. Se calcularon las kilocalorías totales necesarias para un día por la fórmula de Harris-Benedict y se aumentaron alrededor de 250 calorías para lograr un balance energético positivo para dar lugar a un aumento de peso. Con respecto a la distribución de los macronutrientes, se hizo una modificación del porcentaje de proteína, resultando una dieta hiperproteica para una correcta síntesis de músculo, siempre teniendo en cuenta que la paciente ya lleva un control de entrenamientos enfocado en el aumento de masa muscular. La dieta fue conformada por el sistema de equivalentes y distribuida durante el día de la siguiente manera. Posteriormente se armaron los platillos para 7 días basándose en dichos equivalentes y en los gustos de la paciente, así como el número de comidas realizadas y horarios habituales. Como parte de la intervención hacia nuestro paciente, es necesario otorgarle una educación nutricional para que por sí solo sea capaz de saber lo que debe hacer para poder lograr su objetivo y no solo atenerse a un plan de alimentación otorgado por un nutriólogo, sino que él sepa cómo mantener una alimentación sana y adecuada a su objetivo. Por ejemplo, que el paciente puede identificar cuáles son los factores necesarios para lograr el aumento de masa muscular requerido, como es el caso presentado. Además, que esté consciente de que el consumo de alimentos con alta densidad calórica puede favorecer el superávit energético necesario y que conozca e implemente diversas estrategias para poder añadir calorías y proteínas adicionales a las comidas. Esto claramente combinado con entrenamientos de fuerza para un adecuado desarrollo de la masa muscular.
Para el abordaje de la paciente se elaboró una estrategia para otorgar la educación nutricional llamada educación nutricional enfocada en el aumento de la masa muscular. El objetivo general de esta estrategia es conseguir que el paciente identifique los factores que influyen en el proceso para el aumento de peso y de masa muscular, implemente estrategias que faciliten dicho proceso y de una forma óptima. Para comenzar la estrategia es necesaria la recuperación del conocimiento previo que tiene el paciente sobre el tema. Para esto se aplicarán algunas preguntas como ¿cuál es su concepto de nutrición? ¿Sabe cuántos tipos de nutrientes existen y su función? ¿Cómo cree lograr su objetivo o cuáles cree que son los elementos o factores para poder lograr su objetivo? Y por último, ¿cree que es importante la alimentación para lograrlo? Dentro del desarrollo de la estrategia se le explica al paciente conceptos básicos de nutrición, como lo son alimentación, nutrición y dieta. La alimentación se puede definir como un proceso involuntario por el cual se obtienen los alimentos. Aplica desde la selección de los alimentos a consumir y depende de las costumbres y factores socioeconómicos y psicológicos de la persona. El concepto de nutrición es un conjunto de procesos que se producen en el organismo de forma involuntaria, eh, mediante los cuales recibimos, transformamos y utilizamos los nutrientes para obtener energía necesaria para la vida. Y por último, el concepto de dieta se puede definir como todos aquellos alimentos que sean consumidos por una persona durante un periodo de 24 horas. Y es importante no confundir el término dieta con plan de alimentación. Otros conceptos básicos son nutriente y alimento. Se puede definir a los nutrientes como compuestos químicos que contienen los alimentos, los cuales aportan a las células todo lo necesario para vivir y funcionar correctamente. Por otro lado, un alimento se puede definir como un producto que ingerimos del cual el cuerpo obtiene los nutrientes necesarios para vivir y realizar correctamente todas las funciones de nuestro organismo. Se explica al paciente que cada nutriente tiene una función en el organismo y que principalmente se pueden clasificar como macro y micronutrientes, siendo los macronutrientes los que se necesitan en mayor cantidad, por ejemplo los hidratos de carbono o carbohidratos, lípidos o grasas y las proteínas. Por otro lado, los micronutrientes son los nutrientes que se necesitan en pequeñas cantidades, como lo son las vitaminas y los minerales. Además, explica la función y los tipos de cada macronutriente. Por ejemplo, los hidratos de carbono o carbohidratos son los que constituyen la fuente de energía más importante para el organismo. Estos compuestos son azúcares y pueden encontrarse en los cereales, tubérculos, leguminosas, frutas y verduras. Además, estos se pueden clasificar en simples y complejos, siendo los simples los que se pueden encontrar en dulces, bebidas azucaradas, harinas refinadas, etc. Y estos son considerados como azúcares malos debido al poco aporte de fibra y otros nutrientes que contienen. Y básicamente se consideran que aportan calorías vacías. Los hidratos de carbono complejos se pueden encontrar en pan integral, cereales, vegetales, etc. Y estos son considerados buenos ya que son ricos en fibra y otros nutrientes y estos producen más saciedad. Los lípidos o las grasas son una fuente importante de energía necesaria para trabajar adecuadamente y en reposo,
Se caracterizan por ser insolubles en agua y estos se pueden clasificar en grasas saturadas, que son conocidas como grasas malas debido a que aumentan el colesterol y el riesgo de arteriosclerosis. Y estos se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Además, otra clasificación son las grasas insaturadas. Estas son conocidas como grasas buenas, ya que reducen el colesterol y es un antiinflamatorio. Estos se pueden encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, etc. Otro macronutriente son las proteínas. Están formadas por compuestos químicos llamados aminoácidos y estas son necesarias para dar estructura, función y regular tejidos y órganos del cuerpo. Las fuentes ricas en proteína pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Dentro de los alimentos de origen animal se puede encontrar la carne, el pescado, la leche, huevos, pollos, etc. Y estas son consideradas proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Y los alimentos de origen vegetal donde se encuentran las proteínas pueden ser la soya, el maíz, las legumbres y las leguminosas. Estas se denominan incompletas ya que no contienen aminoácidos esenciales en cantidades suficientes. Otro concepto importante en este proceso es la energía. Se dice que el cuerpo requiere energía para crecer, desarrollarse y reparar, también para mantener funciones como la respiración, circulación sanguínea y la regulación de la temperatura corporal, además de realizar trabajo físico como simplemente caminar o correr o moverse en general. Y también la energía es necesaria para aprovechar los alimentos que se consumen, o sea, para todo el proceso de digestión. Para el cálculo de requerimientos de energía diarios es necesario conocer tres factores: el gasto energético basal, el efecto termogénico de los alimentos y la actividad física. Esto da como resultado el gasto energético total. Podemos definir como el gasto energético basal al gasto mínimo de energía que es compatible con la vida. Este refleja la cantidad de energía que se utiliza durante un día mientras el individuo permanece en reposo físico. El efecto termogénico de los alimentos es la fracción más pequeña del gasto energético, ya que no suele superar el 10% del gasto energético total, y este factor varía con el tamaño y la composición de la comida consumida, siendo mayor tras el consumo de hidratos de carbono y de proteínas que de grasas. El tercer factor a tomar en cuenta es la actividad física, y esta se puede tomar dependiendo de la actividad física realizada del paciente durante el día. Este puede ser sedentario, puede ser moderadamente activo y puede ser activo. Las necesidades energéticas son relativas, ya que depende de cada individuo en función de factores como su altura, peso, género, edad, morfología individual, actividad y trabajo, el clima, el estado de salud y condiciones de vida. Existen diversas formas para estimar los requerimientos basales de energía, y principalmente podemos encontrar fórmulas como la fórmula de Harris-Benedict para calcular el gasto energético total, energético basal en kilocalorías por día. Y aquí se muestran las fórmulas para hombre y mujer. Se presentan estrategias dietético-nutricionales y deportivas para el aumento de la masa muscular, que es el tema que nos compete en esta educación nutricional. Para lograr una ganancia de masa muscular es necesaria la realización de un programa de entrenamiento específico de musculación, y que el balance energético
consumido sea positivo. Eso quiere decir que se consuma más energía de la que se necesita. Esto puede ser aportando de 400 a 500 kilocalorías extra por día, aumentando 500 gramos de masa muscular a la semana, manteniendo una ingesta proteica de 1.2 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de masa corporal. Con respecto al programa de entrenamientos, estudios han demostrado que la realización de un entrenamiento de 3 a 5 series de 6 a 12 repeticiones realizadas en el rango de movimiento completo con una intensidad cercana al fallo muscular, un volumen de entrenamiento semanal alto y una frecuencia semanal de 3 días por grupo muscular, empleando varios ejercicios diferentes y con descansos entre series de 2 a 3 minutos, es el método más efectivo para el aumento de la masa muscular. Es una recomendación un tanto general, pero para esto es recomendable realizar esta organización de entrenamientos con un especialista en preparación física. Las estrategias nutricionales juegan un papel fundamental sobre el aumento de la masa muscular, siendo imprescindible un sobreaporte energético para que se produzca una hipertrofia. Además, la ingesta de nutrientes como la proteína del suero de leche, la leucina y los ácidos omega 3 favorecen para el aumento muscular del individuo. Como conclusión, podemos rescatar que lo indispensable para un aumento de la masa muscular es generar un balance energético positivo, acompañado de un entrenamiento que enfoque la síntesis para el aumento de músculo. A continuación, se le otorgan al paciente algunas estrategias para aumentar la ingesta calórica para apoyar el aumento de la masa muscular, tales como establecer un patrón de comidas y snacks frecuentes durante el día, planificar con anticipación los alimentos y bebidas a consumir para que se dispongan de ellos cuando sea necesario, consumir bebidas como batidos de frutas, suplementos alimenticios líquidos, batidos lácteos enriquecidos, entre otros. Esto debido a que pueden aportar energía y nutrientes rápidos y compactos para consumir, causando menores molestias y menor saciedad. Otra estrategia es optar por comidas más compactas, es decir, que contengan más calorías con menor volumen. Dentro de este punto se le asigna al paciente su plan de alimentación y se le indica que si al momento de realizar alguna comida encuentra alguna dificultad para conseguir alimentos o encuentra algún ingrediente que no sea de su agrado, pueda mencionarlo o pueda comunicarse para ver la posibilidad de intercambiar dicho ingrediente con respecto a los equivalentes y así poder tener un panorama más claro y adecuado con referencia a los gustos del paciente para así poder realizar su próximo plan de alimentación. Por último, se le menciona al paciente que si tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna dificultad sobre este tema, o además para seguir algunas de las estrategias mencionadas, puede expresarlo para que se pueda llevar un proceso óptimo. Finalmente, se despide al paciente mencionado anterior y otorgando algún medio de comunicación que pueda ser necesario para llevar a cabo el proceso de optimizar la manera en la que se resuelven las dudas o de igual manera para lo que se ofrezca.